Bien, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta probablemente fue escrita en el año 67 de nuestra era, ya que Pedro fue muerto en la época de Nerón, y Nerón se suicida en el año 68. Por lo tanto, creemos que un poco antes, año 67, ya cautivo en Roma, escribe su última de las dos cartas que él escribió. La primera carta de Pedro habla del sufrimiento y la persecución que todo cristiano va a tener en su vida. La segunda carta de Pedro se enfoca tenazmente en que en las iglesias de Cristo se infiltrarán falsos creyentes, se infiltrarán hombres sin temor alguno a Dios, sin ninguna reverencia ni temor a Dios, se infiltrarán. Y como dijo Pablo, harán carnicería de ustedes. Segunda carta de Pedro, el problema es interno. Primera carta de Pedro, el problema es externo. Y hermanos, cuando el problema siempre es externo de persecución, los hermanos tienden a unirse en un solo bloque. Cuando el problema es interno, generalmente el despedazamiento de ovejas se da por lobos internos. Nosotros acabamos de ver lo que pasó con este señor de la luz del mundo, Naasón, y uno a veces cuando escucha algunas cosas sucias de este hombre, uno se pone a pensar cómo es alguien que se supone conoce de Dios, puede hacer tales cosas. Bueno, la carta de Pedro no la describe. Año 67, está por ejemplo diciendo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Alguien que desprecia el señorío de Cristo no es cristiano. Y si no es cristiano y no tiene temor de Cristo, hermano, puede hacer lo que quiera a nivel satán. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa. O sea, esta gente nació para irse al infierno, presas de Satanás y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, que para hacer eso, hermano, usted no debe tener ni un pequeño gramo de temor al Señor para poder hacer eso, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son que están en la iglesia y son predicadores de multitudes, son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, solamente así entiende usted que gente que dirige a miles de religiosos puede hacer tales cosas. Pedro lo predijo, lo profetizó en el año 67 y habló de estas gentes. Que si usted no tiene la vista puesta en la escritura y en el poder de la palabra de Dios, usted puede ser una gente que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. Esto esencialmente trata la segunda carta del apóstol Pedro. Haced bien en estar atentos a la palabra de Dios, que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana aparezca en el corazón de ustedes. Mientras Cristo no venga, haced bien en estar atentos a la palabra de Dios, que es una antorcha en un mundo oscuro. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, siempre humilde. Dice:
Simón, Pedro, Cefas, Simeón, hijo de Jonás, siervo, esclavo, doulos y apóstol de Jesucristo. No hay en la tierra un apóstol de Jesucristo en este momento, porque este título especial solo le corresponde a aquellos que caminaron 3 años con nuestro Señor Jesucristo y vieron su gloria como gloria de Hijo unigénito. Solo en este sentido hubo 12 apóstoles, uno descartado, Judas. Fuera de ahí, los demás somos apóstoles en el sentido de que apostelo es llevar el mensaje, enviar. Pero así un apóstol especial no lo hay. Tampoco quiero decir no hay cristianos de segunda y cristianos de primera. No los hay, solo hay cristianos. Y aquí está el ejemplo. El que estuvo con Jesucristo, el que vio la transfiguración de Cristo en el Monte Santo, dice que es siervo y esclavo. Y entonces, ¿usted quién es? Siervo y esclavo, igual. Mira la sencillez de Pedro. Simón, Simeón, hijo de Jonás, Pedro, Cefas, doulo, siervo y apóstol enviado de Jesucristo. A los que habéis, esta carta está dirigida a los mismos a los que se le dirigió la primera carta, los expatriados en Asia, Capadocia, Bitinia, ¿se acuerdan, no? Asia Menor, son los mismos destinatarios, unos meses después de la primera carta, pero ahora Pablo se supone está en cárcel, ya listo para morir. A los que habéis alcanzado, la palabra alcanzado es como que alguien obtiene algo como por suerte, como alguien que por gracia recibe un premio. No es que lo hayan alcanzado por sus esfuerzos. La palabra en griego es los que han alcanzado, a los que de pronto se encuentran un premio. Y hermano, usted que tiene la fe en Cristo está premiado entre el mundo. Usted es excepcional. Usted tiene una fe que Cristo da, que el mundo no tiene y que ni le interesa tener. Sin embargo, la humildad en que se presenta a los que habéis alcanzado por la justicia tuya, no, por la justicia de nuestro Dios. ¿Qué justicia tenemos? La de Cristo, que vivió una vida perfecta y murió por todos los pecados del mundo que cree en Él. Esa justicia se nos imputó a nosotros. Esa justicia es la que se va a presentar en el juicio final. No que seremos salvos por nuestras obras que no son buenas, sino que la justicia perfecta y la vida perfecta que Cristo llevó se nos imputa a nosotros como si nosotros la hubiéramos llevado. Una vida perfecta y si hubiéramos pagado por nuestros pecados. Esa justicia, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice la justicia que nosotros teníamos, que la nuestra? Bueno, porque recuerden que Pedro era judío y ahorita le está hablando a gentiles convertidos al cristianismo y le está diciendo esto, que cualquier judío, por más judío que sea, por más fariseo que sea, si se convierte a Cristo por la fe en Cristo, es igual que cualquier gentil que se convierta a la fe de Cristo. ¿Se entiende? Eso está diciendo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, los judíos que hemos creído en Cristo. Ustedes siendo gentiles son iguales. Ahora, esta palabra en griego, esta estructura de esta oración, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, parece que está hablando de 2 personas de la Trinidad, pero no, en griego está hablando de una sola persona, en este caso Jesucristo. ¿De acuerdo? Que no hubiera problema que estuviera hablando de las 2 personas, pero en este caso nuestro Dios y Salvador Jesucristo es uno. Él es Dios y es Salvador y es Jesucristo. Bien, verso 2. Gracia y paz. Hermano, si no hay gracia no puedes tener paz.
Si no hay regalo de Dios en tu vida, el haber creído, no puedes tener paz. Tendrás momentos felices que da el dinero, momentos felices cuando las cosas te salen bien, momentos felices cuando ganas algo en este mundo y te dan un trofeo, y sí, pero paz de la que habla la Biblia no la vas a tener si no tienes gracia. Don de Dios, regalo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Nuevamente la misma frase, y de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento, la palabra común, bueno, esta palabra aparece mucho en Pedro, conocimiento. Esta palabra conocimiento normalmente es gnosis. Gnosis en griego es conocimiento, de ahí vienen los movimientos gnósticos. Pero esta palabra que se usa acá es epignosis, arriba de la gnosis, superior a la gnosis. O sea, es un conocimiento profundo, intenso y amplio de Cristo. O sea, no es una información somera, no es una información que alguien te dijo que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Tú dijiste, pues qué bueno, simpatizo por Cristo. Se me hace un buen hombre, el mejor de los filósofos del mundo, simpatizo con él, tengo información de él. Esa no sirve, porque esa es gnosis. Aquí es epignosis, conocimiento profundo, abundante, grande de Cristo. ¿Qué es esto? No que necesariamente vas a ser un erudito en la Biblia, pero no te cansas de buscar al Señor en la Escritura. Y quieres saber y estás más inquieto cada día y le preguntas a los pastores dónde están los comentarios sanos, porque tú quieres seguir teniendo esa epignosis, y eso Dios lo da. Conocimiento profundo de Cristo. Hay mucho creyente, pregúntale a la gente que va a las iglesias protestantes, evangélicas y católicas, pregúnteles de Cristo quién es y van a ver qué les responden. Solamente es Dios y ya. Pero ¿quién es? ¿Cuáles son? ¿Qué hizo? ¿Qué compró en la cruz? ¿Para quién murió en la cruz? ¿Se va a salvar todo el mundo o no? ¿Qué dice la Biblia? Eso es para teólogos, eso es para pastores y curas. Gracia y paz o sea multiplicadas. O sea, la gracia y la paz viene de que Dios pone en ti ese deseo de tener una epignosis, conocimiento profundo, amplio, celoso, sediento de conocer más de Él, no para convertirte en un intelectual, sino porque necesitas de Él. Eso Dios lo pone, si no lo tienes hay que pedirlo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Hoy veremos pocos versículos para tranquilidad de usted, hermano, para que no se acomode tan bien todavía. Hermanos, ¿qué quiere decir? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Como que este versículo hay que buscarlo muy bien. ¿Qué quiere decir? Porque parece que quiere decir algo muy sencillo y ahí, pero no es tan sencillo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vida eterna, y todas las promesas que tenemos para la vida eterna, todas esas cosas para la vida eterna, Dios ya nos dio las herramientas para que la alcancemos. Mire, cuando usted se convierte, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, temor a Cristo. La palabra es teusebeia, que es aquel que tiene un temor, reverencia, respeto, amor a Dios. Teusebeia. Que aquel que va en la calle y sabe que Dios lo está viendo y lo ama. De aquel que se encuentra una cartera con 100,000 pesos y sabe que Dios lo está viendo. Y él se pregunta qué haría Cristo en este lugar. Alguien que ve a un hombre que sufre y dice qué haría Cristo en este lugar. Alguien que quiere despescuezar a su esposo o a su esposa, pero dice qué haría Cristo en este lugar. Teusebeia, temor ante la presencia de Dios. Eso es esta palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, no se nos van a dar, nos han sido dadas
por su divino poder. Quiere decir que Dios ya nos dio todo: oración, Biblia, congregarse entre nosotros para alcanzar estas cosas. No nos las va a dar, ya nos las dio. Esto descarta lo que muchos predicadores dicen, que hay que buscar un segundo toque de gracia, o sea, subir a otro nivel, porque no tenemos este nivel, estas herramientas. Entonces necesitamos otras herramientas para llegar a un segundo toque de gracia. Por ejemplo, una cosa sería, por ejemplo, caer en un éxtasis, empezar a hablar lenguas. Ese segundo toque hay que buscarlo. Eso es mentira. Dios, cuando te conviertes en Cristo, cuando naces de nuevo, Él te da todas las herramientas para alcanzar todo lo que corresponde a la vida eterna y a la piedad, al temor de Dios. No tienes que buscar, y lo dicen desdichados, hermano. Todavía dicen que hay que pagar el precio. El precio lo pagó Cristo en la cruz. Y todavía se ponen como héroes: hay que pagar el precio para ser un apóstol como yo, para ser un predicador como yo, hay que pagar el precio. Usted no paga nada, aquí está por gracia. Todas las cosas se nos fueron dadas. ¿Se entiende esto? Todo se nos equipó desde que conocimos a Cristo. Claro, somos niños, bebés espirituales, pero ya se nos equipó todo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Necesitamos más? ¿O se te dio a pedacitos el Espíritu, a medias? Y tienes que buscar un predicador para que él te dé un segundo toque de gracia. Eso es mentira. Eso es lo que quiere decir. Como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la piedad, temor de Dios, nos han sido dadas por su divino poder de Cristo. Ya lo tenemos, úselos. Use los medios de la gracia. Mediante otra, te digo que esta palabra va a aparecer mucho en Pedro. Mediante el conocimiento profundo, amplio, amoroso de Cristo. Epignosis. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, no nos convocó, porque la palabra predestinación es proorizo, no es invitar, es apartar desde antes a alguien para algo. Es proorizo, un llamado eficaz. A los que antes llamó, santificó y glorificó. Romanos. Mediante el conocimiento, epignosis, de aquel que nos llamó eficazmente, ¿para qué? Para conocer la gloria de Cristo como Dios y para conocer la excelencia de Cristo como hombre. Porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, no pecó, no tuvo un mal pensamiento, fue excelente como hombre, pero como Dios glorioso. ¿De acuerdo? Para la gloria y la excelencia humana de Cristo, porque Cristo tiene cuerpo glorificado y tuvo cuerpo como el de nosotros, pero no pecó, ni un pensamiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria. Hermano, es que todo es para la gloria de Dios. Las aves, las plantas florean, las tortugas procrean, todo animalito que ve usted, toda gota de lluvia, todo copo de nieve, toda vida que se muere, hermano, toda vida que nace, es para la gloria de Dios. Todo, hasta el impío nació para la gloria de Dios. Mediante de aquel que nos llamó, 1:4, por medio de las cuales, para lograr entender que quiere por medio, por lo anteriormente dicho, por el divino poder de Dios, su gloria, su excelencia y su llamado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En este momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? ¿A qué promesas se refiere? A las promesas del Antiguo Testamento
y las promesas del Nuevo Testamento que se va a cumplir y se va a escribir apenas. Todas esas promesas son para los hijos de Abraham, y esto no es de carne ni de sangre. Los que somos hijos de Abraham tenemos todas estas promesas: vida eterna, vida eterna. Hermano, hay que tener misericordia por la gente, no la que no tiene dinero, no la que está enferma, sino la que se va a ir sin Cristo. La gente que se va a ir sin Cristo, hermano, le esperan cosas terribles. La doctrina del infierno existe. Cristo habló del Gehenna, del Seol se habló en el Antiguo Testamento, del Hades, el Tártaros. Hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, estaremos en el cielo, hermano. No le digo que se imagine el cielo, porque no va a poder, ni yo puedo, no, hermano. Inimaginable lo que vamos a vivir en el cielo. Inimaginable, hermano. Para que por ellas, promesas, llegases a 6 participantes de la naturaleza divina. Para los hombres que no temen a Dios, para estas nubes errantes que comen con ustedes, se atreven a decir que ustedes son dioses y dioses pequeños. Es más, uno de los grandes blasfemos de esta época, que está en Guatemala, que tiene un templo gigantesco, dijo que somos Jehová Junior. O sea, usted es Jehová Junior, usted es Dios, usted es Yahweh, pero Junior. Eso es blasfemo. Pero ¿cómo pueden estos hombres que tanta gente los sigue? ¿Cómo puede un Nazón, cómo puede un Casluna, cómo puede un Benihim hablar estas cosas tan horribles y espantosas? Es muy sencillo, porque ellos son, segunda de Pedro 2:13, 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2:14, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, por eso pueden decir esas cosas. Usted es Jehová Junior. Todavía se pone en una actitud como que acaba de descubrir algo que el mundo no ve en la Escritura. Usted es Jehová. Son blasfemos, no temen a Dios, nacidos para maldición, Él y todos los que le siguen, porque no tienen la epignosis de Cristo. Hermanos, cuando dice de la naturaleza divina, hermano, está hablando de una palabra que es physis. La palabra aquí naturaleza es physis, ¿sí? Que es que usted puede, una vez que ha nacido de nuevo, usted con esa naturaleza nueva, con esa physis nueva, usted puede transmitir las cualidades comunicables de Cristo: amor, bondad, moralidad, rectitud, amor por el prójimo. Esos atributos comunicables de Dios usted los puede transmitir, y en ese sentido usted tiene la naturaleza divina, la physis divina. ¿De acuerdo? En ese sentido usted tiene la naturaleza divina, y en ese sentido usted es como Dios. ¿Sí? Pero no en el sentido de que usted es Dios, porque entonces la palabra sería ousios, que es sustancia. No sería physis, sería ousos, homoousios, de la misma sustancia de Dios. Usted también sería omnipresente, sería todopoderoso, omnipresente. Los atributos de Dios que son nada más de Él, usted los tuviera si usted fuera ousios. Pero la palabra no es ousios, sustancia. Usted es physis, transmite carácter moral de Dios. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver quiénes argumentan estas cosas de que ustedes son como dioses. Recuerden que el panteísmo dice que todo es Dios. Pantos, todo, teos, Dios, ismo, sistema. Panteístas. ¿Quién es un panteísta? Bueno, pues puede ser hasta un hinduista,
puede ser aquellos del Greenpeace, pueden ser aquellos que dicen que todo es Dios. Usted es Dios, el árbol es Dios, el lobo es Dios, la silla es Dios, la luna es Dios, las paredes son Dios, todo es Dios y usted es Dios. Eso es panteísmo. Es el Dios de Baruch Spinoza, de Albert Einstein, panteístas. Que Cristo es todo. Cristo es la silla, Cristo es el lobo, Cristo es usted. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice, dicen, Salmo 82:6. Como la Biblia lo dice, yo soy Dios. Si quiere pararse, hermano, un ratito, si le duele su pierna, hágalo. Hágalo, hermanito. Salmo 82:6, ¿qué dice? Yo dije, Dios dijo, vosotros sois dioses. Y entonces este tipo de Guatemala se pone así. ¿Ya vieron? ¿Lo entienden o no lo entienden? Burros. ¿Lo entienden o no? Ah, son Jehová Juniors. Blasfemo, no teme, hecho para perdición, hecho para presa. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Si usted se va al Salmo, lo que Dios le está diciendo, bueno, la palabra Elohim, dioses, la palabra Elohim aparece miles de veces en la Biblia. Y estos son dioses, son gobernantes impíos en Israel, ¿sí? Son gobernantes impíos en Israel que Dios está condenando. Gobernantes humanos que Dios está condenando y le están diciendo que van a morir como cualquier gente, porque son seres humanos impíos. ¿De acuerdo? Tiene usted que ir a revisar el Salmo, porque no me da tiempo explicárselo aquí, se lo podía yo explicar. Salmo 82 es, ¿qué más sigue? 82:7. Vosotros sois dioses, pero como hombres, dígame que no son dioses, son hombres, moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Eran gobernantes que representaban a Dios y en ese sentido eran dioses. Nosotros en ese sentido somos Dios, en ese sentido porque representamos a Dios y comunicamos la bondad de Dios, pero no es que tengamos sustancia de Dios, ocios. Tenemos fisis, naturaleza. Pero también Jesús lo citó, Juan 10:34. ¿No se están aburriendo, hermanos? Jesús les dijo a los fariseos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Dios dijo, dioses sois. ¿Ya ve? Lo dijo Jesús y se los dijo a los fariseos que eran dioses. No, lo que Cristo está haciendo es comparar esa gente impía del Salmo 82 con estos fariseos que no comunican los dones de Dios como bondad, ternura, misericordia. Son como ellos, fariseos. Eso es lo que, eso es lo que Cristo está diciendo y el Salmo está diciendo. Porque nosotros no tenemos la osios, la sustancia de Dios. Tenemos fisis, naturaleza, que es comunicar los dones morales de Dios. ¿Se entendió? No le haga caso a este señor de Guatemala. No importa que lo sigan miles, hermano. A Nazón lo siguen millones. Al sacerdote pedófilo, sí, de los legionarios de Cristo lo siguen miles, o lo siguieron. No, donde hay más vacas está el mejor pasto, hermano. ¿Sí? No porque una iglesia es grandota, es que está bendecida por Dios o que su predicador predica la verdad. Jehová Junior, Jehovacita, Jehovacito. ¿Qué tal el ego del hombre? ¿Qué tal sube, no? Como hombres moriréis. Dice el Altísimo, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Algo que siempre he visto yo en las iglesias, cuando alguien está en soberbia va a caer, hermano. Cuando alguien está altivo contra Dios, está a centímetros de caer. No falla, es soberbio ante Dios, está por caer. Está en el proverbio. Humíllese para que Dios lo exalte. Exáltese y Dios lo va a humillar a punto de. Antes de la caída están los ojos altivos, dice la palabra.
Eso es una constante casi. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Volvamos al texto de Pedro, ¿les parece? ¿Qué nos llevó a todo esto? La palabra naturaleza divina. Ahora sí entienda qué naturaleza, physis, no ousios. Somos representantes de Dios, no somos dioses. ¿De acuerdo? Es blasfemo el que diga eso. Y como tenemos una nueva physis, una nueva naturaleza, estamos huyendo de la corrupción del mundo. No es que hayamos ya salido de la corrupción, luchamos contra la corrupción del mundo y contra la corrupción que hay en nosotros mismos. Esa carne, esa concupiscencia que desea pecar, con la cual hay que luchar todos los días, hasta el último día de tu vida, porque vas a luchar, porque muchos no quieren morir. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que hay en nosotros para desear pecar. Ya huimos de eso, hermano, y seguiremos huyendo hasta el último día. ¿Qué más sigue? Vosotros también poned diligencia. Ya no sé si decir las palabras en griego, porque pues yo creo que no las spout, diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Celo, entusiasmo. Timoteo dice, procura con diligencia presentarte al Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Diligencia, hermano. Hermano, ¿cómo haces las cosas cuando quieres quedar bien con alguien? Dime. Hasta te agachas un poquito, ¿no? Para servirle. Con celo y entusiasmo. Si llegara el gobernador de este lugar aquí, seguramente correrías a darle una Coca-Cola, ¿no? Ah, bueno, qué bueno. Bueno, alguien que tú admiras, pues. Alguien que tú admiras. Sea un teólogo, sea un cantante, ¿cómo le servirías? Con celo y entusiasmo. Alguien que es meritorio para ti, alguien que admiras por su inteligencia, sabiduría, valentía. Pero si es Dios, hermano, al que vas a servir, ¿cómo le sirves? Ay, otro domingo más. Otro domingo más, Dios mío. Celo y entusiasmo. Hoy vamos a alabar al Señor, hermano. Vamos a poner en libertad la palabra de Dios. La palabra de Dios, dijo Lutero, no es como un león, no hay que defenderla. Solo hay que abrirle la puerta al león para que él se defienda solo. La palabra, cuando la pones en libertad, es un león, hermano. Es un león poderoso, rugiente, que hace lo que Dios quiere. Solo hay que ponerle en libertad. Entonces el domingo es un día para poner la palabra en libertad y que Dios sea glorificado por su palabra, enaltecido por su palabra. Y pese a que haya blasfemos que digan Jehová Junior, la palabra de Dios cuando la abres tiene poder. Pero ¿cómo se le debe servir? Con diligencia, celo y entusiasmo, Señor. Hoy es el día. Hoy vamos a abrir la jaula para que el león salga y haga lo que tenga que hacer. A eso se refiere diligencia, celo y entusiasmo. Vosotros también con toda diligencia. Pero ¿por qué, hermanos, si ya somos salvos? ¿No? Si ya he creído, soy salvo, ¿para qué tengo que poner diligencia? Además, uno no se salva por obra, sino por la fe. Entonces, permítame recostarme en mi reposer, páseme mi refresco, porque ya soy salvo. ¿Para qué afanarse, hermanos? Y entonces voy a explicar esto. ¿Tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que añadir? ¿Tenemos que añadir a la fe virtud? ¿Tenemos que añadir a la fe dominio propio? ¿Tenemos que
añadir paciencia, piedad. ¿Para qué, hermanos, si ya somos salvos? No necesitamos eso. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí tienes que añadir todo eso: virtud, conocimiento, paciencia, piedad. Hermanos, la santificación, la santidad se puede dividir teológicamente en tres partes. La santidad inicial, la cual es posicional. Cuando usted cree en Cristo, usted ya es salvo. Tiene una santidad adquirida por Cristo en la cruz. Es la santidad inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego, en medio está la santidad progresiva. La santidad progresiva, usted tiene que trabajar duramente en la obra del Señor. ¿Para qué? Para no perder el gozo de su salvación. No su salvación. Recuerde que David, cuando pecó y se confiesa en el Salmo 91, dice 51, perdón, dice, ay, qué gusto me da cuando me corrigen, hermano. Sí, que sí están. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Devuélveme la salvación, no, el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que muchos cristianos pierden? El gozo de la salvación. Y llegan a ser salvos porque han creído a Cristo, pero nunca se gozaron en la vida porque tienen un enemigo, que no es el pecado, que también es pecado, y es la pereza. Hay una pereza intensa en el pueblo de Dios, en que todo lo que queremos hacer es en el mundo y no en la iglesia. No trabajamos para la iglesia, no limpiamos la iglesia, no pensamos en la iglesia, no pensamos en la obra de Dios. Todo está en nuestro querer y tener, y por eso se pierde el gozo, que es la santidad progresiva. La santidad progresiva sí es, bueno, hermano, la santidad de que usted es salvo, la santificación inicial es monérgica. ¿Qué es monérgica? ¿Qué es el monergismo? Un hombre trabajando solo. O sea, en nuestra salvación solo Dios es el autor. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí. En la salvación progresiva, o digámoslo mejor, en el gozo de la salvación es sinérgica. Dios te pide que trabajes y tú obedeces o no obedeces. ¿De acuerdo? No para salvarte. Y entonces, aunque fuiste salvo porque Dios te dio el don de la fe de creer, nunca te gozaste, nunca disfrutaste las maravillas antes de morir de conocer a Cristo y su salvación, porque no estuviste metido en Él. Veamos algunos versículos, por ejemplo, Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Le dije que la santificación la vamos a dividir en tres, ¿no? La santificación inicial, que es la conversión, la santificación progresiva, o sea, el gozo de nuestra santidad, y la santificación consumada, que es cuando estés con Cristo, la glorificación. También la santificación consumada es de Cristo, es de Dios. La santificación inicial y la consumada es de Cristo. O sea, tú no vas a perder la salvación si eres salvo, pero sí vas a perder el gozo si eres perezoso. No te vas a gozar, no vas a disfrutar de lo que la Biblia platica, que para algunos la palabra de Dios es como miel. Te vas a perder de algunas cosas, como cuando Pedro está en Filipos, encarcelado, y es golpeado y se pone a cantar. Te vas a perder de cosas como es que alguien muriendo, mártir, se pone a cantar y ve la gloria de Cristo. De esas cosas te vas a perder. Ahora, el otro problema es que si no te preocupas si eres salvo, es extraño.
Porque lo que se ha visto es que la mayoría del verdadero creyente siempre está preocupado preguntándose si es salvo. Pero el impío y el no creyente nunca se preocupa saber si es salvo. Lo da por hecho. Dice, ya estuvo, hay que trabajar en otros. Yo me acuesto en la hamaca de la gracia y cada quien que se agarre con las uñas. ¿Verdad? ¿Sucede eso? Prefiero dudar de mi salvación siendo salvo que creyéndome salvo cuando no lo soy. Mejor ir al cielo con tus dudas que ir al infierno con tu seguridad. ¿Sí? Es extraño cuando una gente no se preocupa y no se ocupa en decir realmente seré salvo. Solo el impío y el no creyente lo da por hecho y no le interesa. Claro que la Biblia habla de una seguridad de la salvación. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que somos salvos. Pero si nunca te has preguntado, ¿realmente soy salvo? Es peligroso. Mejor que se te coma el seso pensando eso, a que con tu seguridad te vayas al infierno. Entonces existe la santificación inicial, que es monérgica y solo Dios actúa. La santificación progresiva, que es el gozo, ese es sinérgico. Dios te demanda esto. Por tanto, amados míos, a través de Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, hermanos, ocupaos diligentemente con entusiasmo y gozo de vuestra salvación con temor y temblor. Yo sé que no soy salvo por obras, pero voy a actuar con celo y entusiasmo a mi Señor porque quiero sentir ese gozo. Ese gozo de sentirme seguro y a la vez indigno de tal salvación. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 que dice: a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre, exhortándolo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tienes que hacer el esfuerzo para tener el gozo de la salvación. Tal vez eres salvo, pero no has tenido gozo porque has dicho, como soy salvo por gracia, ¿para qué hago obras? Y te pierdes de los medios de la gracia que Dios da. ¿Cuáles son los medios de la gracia? La palabra de Dios en epignosis profundo, hermano, amplio. Ese libro que imprescindiblemente alguien debe leer en su vida. Hay tanto deleite en él y tanto gozo. Medios de gracia privados: la palabra de Dios, la oración y andar en santidad. Andar en santidad. Dios te dice que debes andar en santidad. Tú tienes que obedecer. Ahí es sinérgico. ¿Qué es el sinergismo? Son dos hombres trabajando, Dios y tú, para tener el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Quiero gozarme. Usa los medios de la gracia. ¿Cuáles son? Lee tu Biblia, ponte delante de ella y dice: Señor, ¿por qué no la quiero leer? ¿Por qué no me interesa? ¿Por qué no le agarro el sabor? Díselo y pídele a Él que te dé esa hambre. ¿Por qué no oro? ¿Por qué no tengo tiempos de oración con el Señor? Si algunos dicen que ahí está el gozo, pídeselo. Son medios que Dios ha puesto, porque Dios nos ha dado todo para esta vida y la vida eterna. Nos dio todo. No necesitas un segundo toque. ¿Se está extendiendo hasta aquí, hermanos? Bueno, dice Romanos 15:13. Veamos otro versículo, Romanos 15:13.
Tienes que gozarte en el Señor a través del esfuerzo humano, porque Dios así lo pide. Y Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Ya ve de dónde viene la paz? Viene de creer, viene de la fe. Y la fe viene de oír palabra de Dios. ¿Ya ve dónde está el gozo? En la oración, en el conocimiento que nace de la Escritura y el congregarse unos con otros en el Señor. Si descuidas eso, no tienes gozo. Tal vez seas salvo, eso Dios lo sabe y tú, pero no tienes gozo. No tienes celo y entusiasmo por el Señor. Pídelo al que lo da. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué belleza de versículo. Bueno, vosotros también poniendo diligencia, verso 5. Hermano, vamos a llegar nada más al verso 11, ¿les parece bien? ¿Sí? Ya falta poquito. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, entusiasmo y celo. Por esto mismo, añadid, esta palabra añadid es epichorejeo. Añadid es epichorejeo. Bueno, ¿qué es un epichorejeo? Bueno, el epichorejeo es un director de orquesta, pero no es el director de orquesta que usted conoce. El director de orquesta de la tragedia griega, del teatro griego, de 600 años antes de Cristo, en las fiestas de Donicio, en las fiestas del dios Baco, había un hombre rico, generalmente una gente de mucho recurso, que cuando se presentaban estos festivales a los dioses griegos, él pagaba con su dinero, epichorejeo pagaba con su dinero y mantenía coros de 30, 40, 50 gentes que durante el festival de Dionisio ellos cantaban. Y entonces en ese festival salía muy bonito porque cantaban a su dios pagano, muy bonito. Pero ¿quién pagaba todo eso? Epichorejeo, director de orquesta. La palabra añadir es epichorejeo, que para ti añadir es agregarle más kilos a la masa, ¿no? Añadir 1 kilo a la masa. Pero epichorejeo es aquel que se encarga de todos los gastos para que el festival salga hermoso. Festival de Dionisio. Esa palabra la trae Pedro y dice epichorejeo. Añadid. ¿A qué? A vuestra fe, que ya la dio Dios, virtud. La palabra virtud es arete o arete, como el arete de la mujer, ¿sí? ¿Qué es la virtud, hermano? Aquí lo tengo. Arete es la capacidad dada por Dios para ser moralmente excelente en medio de una multitud. Arete es la capacidad que Dios da a algunos para ser moralmente excelentes en medio de la multitud. Añadid a tu fe excelencia moral. Pero ¿cómo? Como el director de orquesta que aún paga su dinero para que todo salga bien. Arete, virtud. A la virtud, ¿qué le agregamos? Epignosis, un conocimiento profundo de Cristo, no una información. ¿De acuerdo? No es un conocimiento superficial o una simple comprensión superficial. Conocimiento profundo en la Escritura. ¿Será que el conocimiento profundo de la Escritura solo es para teólogos?
No, hermanos. Tenemos el ejemplo de los hermanos ancianos que tenemos que están enfermos, Anita, Celso, que tienen conocimiento profundo de la Escritura y no son predicadores de púlpito. Y en medio de su enfermedad usted llega y él le predica a usted de una manera hermosa, porque tiene epignosis, un conocimiento profundo de quién es Cristo. Añadid entonces a la virtud epignosis. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Y todo esto para qué? ¿Para que me salve? Para tener gozo en la salvación. Y gozo no quiere decir que usted no va a tener pruebas, va a tener pruebas, pero va a tener gozo. Porque las pruebas le van a venir hoy, mañana y siempre. ¿Y cómo puedo tener gozo en medio de esas pruebas? No puedo evitar las pruebas, pero yo quiero tener gozo. Aquí están los recursos: oración, epignosis, conocimiento de la Escritura y juntarse, hermanos, unos con otros. Porque habemos hermanos difíciles de carácter y así nos afilamos como piedras de río, una con otra, y quedamos filositas. El decir yo no tengo carácter para soportar a los hermanos es un error. No tiene usted amor. No tiene usted amor fraternal. Si usted no soporta a los hermanos, a lo mejor Dios no le ha amado. Porque al que Dios lo ama, tiene amor por la grey, tiene amor por los hermanos, amor fraternal. Al conocimiento, agregarle ¿qué, hermano? Eso que nos falta mucho: dominio propio. La palabra es contenerse. ¿Qué es lo que hace un atleta? Es un término deportivo. El atleta no come dulce, no toma azúcares, no toma pastelitos, no toma Coca-Cola, no toma gancitos marinela, no duerme mucho, se entrena, se levanta cuando está oscuro y ya está corriendo. Se contiene de muchas cosas de seguir durmiendo. Añadida a eso dominio propio, como epichorejeo, como un director de orquesta que hasta su dinero pone. Paciencia, hermanos. Paciencia. Soportar la tentación o la prueba. ¿Cómo puedo hacer esto? Motivado por una esperanza vibrante. La paciencia nace cuando sabes que vas a ver a Dios, vas a ver su rostro, vas a ver su gloria y excelencia, y entonces nace la paciencia. Solamente cuando estás motivado, porque lo vas a ver a Él. Solo así puedes tener paciencia. Debo tener paciencia para no enfermarme. No debe ser el motivo. Debo tener paciencia para no engordar. Debo tener paciencia. No, estás pensando en ti. Debes tener paciencia, soportar las pruebas, porque vas a ver la excelencia y la gloria de Cristo. Y eso es motivante. A la piedad, afecto fraternal. Si no te sientes amado por Dios, no vas a amar a los hermanos, ni los vas a perdonar, ni los vas a soportar. A mí sí me gusta la palabra de Dios, pero ese día a la iglesia a aguantar gente, no, hermano, no, yo no nací para eso. Ya lo dijo el poeta: yo no nací para amar, hermano. Entonces no eres amado. Sí me estoy dejando entender, hermano. O sea, si no soportas al hermano, se necesita amor. Y para soportarlo tienes que recibir el amor. Y es que lo que no sabes es que Él también te soporta. No, yo no tengo casi ningún defecto, le caigo bien a todos, hermano. Hermanos, hay gente que nos soporta y soportamos. Tenemos amor porque son nuestros hermanos, es nuestra familia. Anhelos verlos el domingo. Ya quiero que llegue el domingo para ver su rostro, abrazarlos. Amor fraternal. Y al afecto fraternal, amor ágape, no eros, no filios, ágape. Hay que aprender a sufrir, hermano, en el amor, porque el amor todo lo puede, es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo cree. Verso 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, todo esto que acabamos de decir, hermano, abundan, no van a estar de ociosos.
Argos, inmóvil. Hermano, el ocio es un enemigo terrible del cristiano. No quiere leer su Biblia, no quiere orar, no está motivado, no tiene celo, no tiene entusiasmo. Lleva 30 años ser cristiano y ya conozco todo, ¿no? Ya me sé sermones de memoria, ya me sé que tengo que aplaudir, tengo que abrazar, decir hermano, y volvemos a lo mismo. No sea así, hermano. No se conforme con eso. Busque el gozo. Si usted es salvo, busque el gozo, no la salvación, el gozo de la salvación. Lea su Biblia, ore, y si no tiene ganas, pídale al Señor, sea como un atleta. El atleta a veces suena el despertador, 4 de la mañana, tiene que ir a correr y no quiere, pero se levanta. Y a veces no quiero orar, yo no quiero orar, no quiero leer la Biblia, debo leerla, no quiero orar, debo orar. Y el resultado ahí está, el gozo, el fruto. Obedezca y va a ver si no hay gozo. Pero el que no tiene estas cosas, fíjese, tiene la vista muy corta. Puede ser cristiano, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego, no se goza, se olvidó de dónde Dios lo sacó, se olvidó de la vida miserable que tenía y ahora es un religioso solamente. Y a veces ni a eso llega, ni a religioso llega. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación en Cristo y vuestra elección que Dios dio a ustedes, porque el que los eligió fue Dios, no ustedes. Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué quiere decir eso de no caeréis jamás, hermano? Quiere decir que un verdadero cristiano que practica esto de manera habitual, cotidiana, eso quiere decir haciendo de manera cotidiana, todos los días, esa gente jamás va a caer en la duda, jamás va a caer en la desesperación o en el temor que permanece. No van a caer en eso, hermanos. Si ustedes buscan los medios de la gracia. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Epignosis, conocimiento profundo. Oración. Congregarse, hermanos, soportarse, perdonaos, soportaos unos a otros en el amor de Cristo. Haciendo estas cosas no caeráis jamás. Último versículo, para animarlos. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, hermano, disciplínese como el atleta. Nuestra naturaleza humana, nuestra fisis, no quiere leer Biblia, no quiere orar y no quiere congregarse. No se asuste si usted tiene eso. Pero usted obedece a Dios, se esfuerza en su salvación. Y usted comienza a leer la Biblia. Comienza a orar y a congregarse con los hermanos en amor. Y usted empieza, no sabe cómo, a tener un gozo. Un gozo inexplicable que no es felicidad. La felicidad depende de algunas circunstancias, cuando nos va bien, cuando las cosas salen a nuestro favor, cuando no estamos enfermos, cuando tenemos buen carro, buena casa, buen cuerpo y todo está bien, hermano, y hay felicidad. Pero el gozo es otra cosa. Ese gozo el mundo no lo conoce. Y mucho cristiano por su pereza espiritual no lo conoce, aun siendo salvo. Y puede llegar al cielo con una vida sin gozo. Hermano,
no se pierda de los medios de la gracia. La Biblia lo dice, yo lo creo. Si usted se ejercita en esto como un obrero, como un labrador, un campesino, un militar, usted va a tener un gozo que no se puede definir con palabras, que no se puede explicar, pero que Pedro lo tuvo cuando fue golpeado en la cárcel. Que Esteban, antes de morir y apedreado, vio la gloria de Dios. El mismo Pedro, antes de morir, meses después de esta carta, le dice a su esposa: no te olvides del Señor. ¿Alguna duda vio en la esposa? Él estaba siendo crucificado, a ella también le iban a martirizar, y le dice: no te olvides del Señor. Ese gozo, hermano, no se puede definir con palabras hasta que empiezas a tenerlo, producto de los medios de la gracia, porque Dios nos dejó todo. No necesitas un segundo toque o que un ungido venga a darte algo para que tú arranques a un nivel más. No, Dios te dio todos los medios de la gracia, úsalos. Oración, conocimiento, congregarse unos a otros, soportándoos unos a otros y amándonos en el amor de Cristo, hermano. Este es el consejo de la palabra de Dios para que usted goce su salvación. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Bien, por el apóstol Pedro, que nos deja esta carta, dándonos los elementos de dónde está la fuente del gozo. Damos gracias a Dios por su bella palabra. La jaula ha sido abierta por una hora y la palabra, como león rugiente, ha salido. No es necesario defender la palabra. Ella es un león y hará lo que Dios ha querido en los oidores obedientes. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios porque humillados, con temor y temblor, nos hemos presentado a predicar para exponer y abrir la jaula de tu palabra, que es el león rugiente, el verdadero león, y que tu palabra haga o deshaga en cada uno de nosotros. Que la misma palabra que endurece a algunos ablanda a otros. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, llévala a los confines de la tierra para que con la palabra la gente sea convertida. Y que esta palabra devuelva el gozo de la salvación a algunos hermanos que ahora sienten aburrido venir a ver al Señor. No queremos ese sentimiento. Queremos celo y entusiasmo. Ayúdanos, Señor. Queremos ese gozo que tuvieron los profetas, los apóstoles y los mártires. Queremos eso que el mundo no tiene. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, gloria al Señor. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de esa tradición preciosa que tenemos de despedirnos con la palabra de Dios, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer y tenga de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Muy bien, hermanos. El próximo domingo vemos la segunda parte del capítulo 1 de Segunda de Pedro, que así lo quise hacer porque no quería andar corriendo. Entonces vamos a terminarlo el próximo domingo y luego veremos el capítulo 2. Entonces, mis hermanos que nos ven por la red y la gente que va a ver esto, difundan estos mensajes, compártanlos, porque son la palabra expuesta texto a texto. Es la jaula del león abierta, el poder de la palabra, es un león. Así que los esperamos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.